Hay mucho crítico literario y hay mucho lector en el mundo, pero como nuestro Bruno, no hay ninguno. Bruno, uno de tus autores favoritos, Pierre Michon. El más te gusta? favorito. Pues madre mía. Para mí Si es el que más es te gusta, este no lo tenemos que tomar en el serio. único genio contemporáneo que hay en la literatura mundial. Sí. ¿Y Houellebecq qué te parece? Que nunca te lo he preguntado. Un gran escritor, no me parece genial, pero Michon sí me lo parece. Sí me lo Pasa que parece. Houellebecq, como mete esos trayazos que convulsiona, eso es lo que me interesa de él, que aún haya alguien en Sí, esta sí, me vieja gusta. decadente Europa que sea capaz de remover... He leído Sí. todos los libros de Houellebecq. Pero Michon es otra cosa. Vale. Es otra cosa. Michon Listo, es Dios. dale. Dios encarnado. Nunca te he visto tan entusiasmado con un autor. Yo Y pensaba mira que... que tienes un gusto exquisito y que aprendemos una barbaridad contigo, Sí, sí. pero en fin. Pero ya te contaré, ya te contaré. Bueno, hablamos de Pierre Michon y hablaremos de su libro Vidas minúsculas, que es su libro por excelencia, ¿no? Aunque no es mi preferido, sí que es el preferido de la mayor parte de la crítica mundial y tal. Pierre Michon nació en 1945, recién acabada la Segunda Guerra Mundial, en Carts, en Francia, en el departamento de Creuse, en lo que se conoce ahora por Nueva Aquitania, más o menos en el centro-oeste. Y sigue vivo, tiene 80 años, sigue produciendo. De hecho, el año pasado se publicó su último libro. Se acaba de publicar otro en Francia que aún no tenemos en España, que estoy a la espera de que se publique en España. O sea, 80 años, pero sigue produciendo, aunque su producción es escasa. Luego diremos por qué. Nació en una familia humilde de campesinos, agricultores, católicos, aunque él siempre se ha definido como ateo poco convencido, pese a haber nacido en una familia católica, haber asistido a la iglesia, está, bueno, se define como ateo poco convencido. Su padre y su madre eran maestros y su padre los abandonó a los 2 años. Cuando Pierre tenía 2 años, es una gran ausencia en su vida. La ausencia es uno de sus temas preferidos, digamos. Lo abandonó a los 2 años y él siempre lo llama el ausente, el oculto, el prófugo, siempre que se refiere a él. Tuvo una hermanita que nació antes que él, nació en el 41, pero murió en el 42. Antes de cumplir el año murió de unas fiebres la hermanita, y aunque no la conoció, es una ausencia de las importantes en su vida. De hecho, el libro del que hablamos hoy le dedica un capítulo a la pequeña muerta que nunca conoció, pero que su hueco sigue provocándole literatura, ¿no? A los 10 años fue internado en un colegio, no porque la madre se quisiera deshacer de él, sino porque era más barato internarlo en un colegio que transportarlo todos los días de la pequeña aldea en la que vivían a la ciudad donde estaba el instituto. Entonces fue internado 7 años en un instituto. Salió a los 17 y se fue a estudiar lengua y literatura a la Universidad de Clermont-Ferrand. El Grand Meurne, ¿lo has leído? Sí. El de Alain Fournier. Es que es un poco... Era ese tipo de colegios, Sí. que muchos se quedaban a vivir ahí, que en el fondo eran colegios que era una casona como antigua, los tenían el desvanatoso ahí, y era por eso. Era por eso, sí, sí, sí. No había Era un sistema posibilidad de transporte. relativamente asumido, Claro. que los niños se pasaban ahí Sí. el año lectivo, vamos. Sí, sí, sí. Pues era así más por esa razón que por querer deshacerse de los niños y olvidarse de ellos, ¿no? Como he dicho, estudió lengua y literatura en la Universidad de Clermont-Ferrand, se licenció y luego tuvo diversos trabajos. Era un culo de mal asiento, trabajó en un montón de cosas nunca estables, incluso llegó a ser actor en una pequeña compañía de teatro girando por toda Francia, ¿no? La década de los 70 es muy intensa para él. La década de los 70 fue terrible, entró en una especie de espiral autodestructiva. Aún no ha escrito nada. Una espiral autodestructiva, no conseguía escribir, quería escribir, no lo conseguía, tenía grandes crisis literarias, se dio al alcohol, a los barbitúricos, a las anfetas. Hacía unos cócteles impresionantes con estas 3 cosas. Incluso tuvo una novia psiquiatra que se lo llevó... farmacéutica. Psiquiatra. Se lo llevó a Normandía, a una casa que ella tenía en Normandía, para aislarlo, que escribiera, apartarlo de las drogas. Ella, aprovechando que ella podía hacerle recetas, pues alguna que otra la hacía, pero ella se resistía a hacerle recetas de barbitúricos, anfetas. La dribló y se fue a por una amiga suya que sí que le conseguía las anfetas y tal. Nada, una espiral autodestructiva que acabó en un psiquiátrico. Se pasó varios meses en un psiquiátrico para recuperarse de estas adicciones. Lo consiguió salir de esto, se centró. Y en 1984, cuando tenía casi 40 años, escribió su primer libro. Siempre estamos con la cuarentena, que yo creo que contigo lo he comentado, que la gente
cuando escribe realmente bien es a los 40 años. Salvo genios que con 20 y tantos ya son una maravilla. Ya, pero él no había escrito nada hasta ese momento. Y de repente en el 84 se destapa con Vidas minúsculas, este libro. Automáticamente, a las pocas semanas, se le arrodilla a toda la crítica de Francia. Comienzan a decir que es una obra maestra. Al poco tiempo lo llaman a él potestad literaria y convierten Vidas minúsculas en un clásico de la literatura francesa del siglo XX. O sea, su primer libro. Dicen, ¿de dónde ha salido este tío? ¿Qué había escrito antes? No había escrito nada. No había conseguido escribir nada. Emborronaba páginas que según él no valía la pena y las tiraba. Y de repente se destapa con una auténtica obra maestra de la literatura francesa. Impresionante. Yo tengo una anécdota, no con él, sino con un amigo de él. Entrevisté hace unos cuantos años a Matías Enart, hablamos en el programa de Matías Enart, y yo descubrí a Matías Enart y pensé, este hombre en algunas páginas de sus libros se parece mucho a Michon. Y tuve la oportunidad de entrevistarle, luego le dieron el Goncourt, no tuve mal tino. Dije, este tío es bueno, pocos años después le dieron el Goncourt. Y le comenté a Matías en la entrevista, le subrayé varias páginas suyas y digo, estas páginas me han recordado muchísimo a Pierre Michon. Y me dice, hombre, Bruno, qué alegría me das, porque Pierre Michon es mi maestro. Dice, yo lo conocí haciéndole una entrevista hace unos años, me hice amigo de él siempre que voy a Francia, porque Enart da clases en la Universidad Autónoma de Barcelona y tal, pero cuando va a Francia siempre queda con Michon. Y luego me dijo una frase que no se me olvidará nunca, me dijo, Pierre es un genio, pero está loco. Me dijo, Pierre es un genio, pero está loco. Como los genios. Como los genios, sí. Si no es un genio, es lo más próximo a un genio que conozco yo en este momento. Fíjate, empezó a escribir casi a los 40 años, tiene 80 y solo ha escrito 10 libros. 10 libros que el más largo es este que traigo hoy, que tiene 200 páginas. Casi nunca supera las 70-80 páginas en sus libros y solo ha escrito 10 en 40 años. Brevedad, pero una intensidad brutal. Frente a lo que vemos hoy de muchísimas novelas de 800, 1000 páginas, 700, dices, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí. Es de la calidad y la cantidad. Según él dice, a un libro hay que ponerle lo que le basta, nada más, lo que le basta. Le basta con 70 páginas para deslumbrar al mundo, nada más, no necesita nada más. Y claro, para hacer esto necesita muchísima precisión. Claro, y para ser muy preciso hay que dominar la lengua como un genio, como él lo es, ¿no? Pues bien, hablaremos de este libro, del primer libro que escribió y que causó verdadera sensación en Francia, en la crítica francesa y luego en el resto del mundo. El título es Vidas minúsculas, ¿no? ¿Y de qué trata este libro? Pues bueno, esto es un libro de carácter autobiográfico compuesto por 8 relatos. Él insiste mucho en que lo que hace en este libro son 8 relatos, no novelas cortas, 8 relatos. 8 relatos en los que nos habla de la vida de personas minúsculas, de ahí el título Vidas minúsculas. Habla de la vida de personas minúsculas que son importantes para él, que fueron importantes para él, pero que son totalmente intrascendentes para el resto de los humanos que no estamos en el círculo íntimo de Michon. Como es autobiográfico, claro, está narrado en primera persona. Los relatos están narrados en primera persona y, por lo tanto, narrador y autor son la misma persona. Él va contándose a sí mismo a través del relato de la vida de las personas que estaban cerca de él. Entonces, su figura va emergiendo de la historia del resto de personas que lo acompañaron en su vida y en su crecimiento allá en la Francia central y profunda, ¿no? Él se acompaña en este libro de todas estas personas, la mayoría de ellas ya están muertas o están desaparecidas, y él bucea en su ausencia. Para él es muy importante el concepto de ausencia, las grandes ausencias que van produciéndose en la vida de cada uno, ¿no? De hecho, él lo llama ausencia espesa. Uno de los disparadores de este libro es la ausencia espesa, ¿no? La ausencia espesa que dejan los desaparecidos en la vida de todas las personas, ¿no? Él dice que estas personas que desaparecen son sombras que nos siguen acompañando el resto de nuestras vidas y que esta ausencia densa, en su caso, provoca su literatura. Otro de los disparadores es, por ejemplo, la idea suya de que hay que hacer justicia a los hombres pequeños, porque para él, ya lo dice en la cita inicial, estos hombres pequeños y humildes son más reales que el resto de los hombres, y él se centra en lo real. Yo siempre hago una coña, Bruno, y perdón, que digo, lo realmente difícil, cuando me dicen, pues, novela negra, esto, aquí, digo, no,
Si eso tú metes pirotecnia, que pasen cosas, y eso es relativamente fácil. No es fácil, pero hay que estar justificado. Digo, a mí lo que me parecería muy difícil es contar la historia de un funcionario de correos de Ávila, soltero y tal, de una vida gris, y lograr que eso fuese atractivo para el lector. Eso sí que me parece muy difícil, que es lo que dices tú de una vida Es lo que pequeña, hace. claro. Claro. A él le pesan estas Porque ausencias. la vida de un detective molón como Philip Marlowe Sam Spade o la vida de un pistolero como Billy el Niño, todo eso, jolín, ahí hay emoción, ahí hay un material Sí. muy chulo, la de un legionario o lo que sea, un legionario que es narco. Pero claro, de un funcionario de correos, de horario estricto. O de un agricultor morigerado. del mediodía francés. Claro, un tío morigerado, soso y tal, y decir, y convertir eso en atractivo, sí que me parece muy difícil. Lenguaje, Ramón, lenguaje. Sí. Lenguaje. Este tipo de libros de vidas no nace de la nada, ¿no? Hay una gran tradición clásica, ¿no?, de los libros de vidas. Ya los romanos, por ejemplo, hicieron de este tipo de libros obras de arte, ¿no? Recuerdo la vida de los 12 Césares de Suetonio, la vida de los filósofos ilustres de Diógenes Laercio, las vidas paralelas de Plutarco, por ejemplo, y luego lo hicieron por los cristianos, la geografía cristiana, las vidas de santos La tan serie típicas de la Edad Media. de los Homenots de Pla, que tiene toda una serie de Homenots que son vida de eso, que está el hermano Lugue y más gente. Sí. Claro, la diferencia es que los romanos contaban estas historias desde lo legendario, desde lo heroico, los cristianos contaban desde lo místico, lo espiritual, y él lo cuenta desde la contingencia más banal y más de andar por casa. Claro, es muy fácil contar la vida de Julio César. Claro, ahora vas es lo tú que y decíamos, cuentas claro. la vida de un cura de una aldea sí. rural del mediodía francés, ¿no? sí. De principios de siglo. Claro, pero él lo consigue. Y gracias a qué? Al estilazo que tiene, al dominio de la lengua y a esa genialidad a la hora de escribir, ¿no? Él tiene una constante que se repite en todas sus obras, en esta también, y es que no le gusta inventar totalmente los personajes. Es una de sus características. Él dice que prefiere los fantasmas, que prefiere resucitar a los muertos y darles vida combinando ficción y realidad, que nunca ha creado un personaje partiendo de la nada. En este libro los personajes son gente de su entorno, son sus abuelos, es su madre, es su hermana muerta, es su padre, es el cura con el que él acudía a misa en su pueblo, son los amigos del internado. Luego ya hace otra cosa, luego coge personajes reales. Mi libro preferido de él es Rimbaud le Fils, Rimbaud el hijo, que cuenta, bueno, su visión de Rimbaud. Coge un personaje real, Rimbaud, y medio inventa su vida. La reinventa literariamente, ¿no? Eso lo hace muy bien también. Pero nunca inventa un personaje desde cero, no le interesa. Y esto es una característica fundamental de toda su obra. El estilo es suntuoso, rico, denso, pero no preciosista. A él no le interesa el arte por el arte. Para él el arte siempre es una mediación. El arte siempre es algo que le ofrece a Dios o al equivalente laico de Dios, ¿no? Tiene una visión cuasi religiosa, luego veremos, de la literatura. Es un mago de las metáforas, hace auténticos malabarismos con la metáfora. Su lenguaje siempre, es una cosa que me encanta y es verdad, su lenguaje siempre tiende al clímax, tiende a la incandescencia. Yo los únicos orgasmos literarios que he tenido los he tenido Jolín. leyendo a Michon, porque es verdad, su lenguaje tiende al clímax. Tiende siempre al clímax. ¿Por qué? Él lo explica, mezcla lo erótico y lo teológico. Y esa combinación no puede prescindir de lo teológico porque, a pesar de ser cristiano, a él le impresionaba mucho la liturgia de la misa y la liturgia suntuosa cristiana. Entonces, él mezcla lo teológico y lo erótico y convierte sus textos en vehículos hacia el clímax. Es impresionante lo que provoca con las palabras. El ritmo es fundamental para él, ¿no? La precisión. Sus textos son cortos, pero súper precisos, no se deja nada, solo pone lo que tiene que poner y consigue el efecto que quiere conseguir sin pirotecnia verbal, como tú has dicho, sin sobredorados, ¿no? Aunque sí que es muy suntuosa su literatura. Las frases son largas, son rítmicas. Él siempre dice, no hay que poner más agua al caldo, porque eso diluye el concentrado. Hay que poner su sustancia. Literatura es literatura de concentrado. Sustancia. 60 páginas, 70 páginas de sustancia. Ni sobra ni falta nada. Produce el clímax que quiere producir y ya está. No se va por las ramas, no hay elucubraciones anecdóticas, paralelas, no. Y para acabar,
una reflexión sobre su idea cuasi religiosa de literatura. Os voy a contar cuál es su poética, la define muy bien. He traído un libro porque Michon, yo pensaba que era Dios. Para mí Michon era Dios. Hasta que salió este libro, Pierre Michon llega al rey cuando quiere, que es un libro de entrevistas que diferentes periodistas le hacen a Michon. Y aquí explica su método, explica su taller, explica cuál es su obrador. Y dije, no es Dios, es un genio que ha descubierto un método fabuloso para escribir. Entonces, gracias a este ¿Vale libro... la pena el libro de entrevistas? Wow. Este es un resumen porque se publicó un libro con 40 entrevistas en Francia, aquí no se ha publicado, aquí se publicó Llega al rey cuando quiere, que solo lleva 13 entrevistas. Pero vamos, a mí me bastó para darme cuenta de que no era Dios, pero sí era un genio. Un genio del método. Ha desarrollado un método. Sí, ha desarrollado un método. Claro, es un método que no todos podríamos desarrollar. Tienes que tener el talento verbal que tiene Michon para desarrollar este método. Por eso método. Cuenta el método. Pero después de leer este libro me explico por qué escribe como escribe, ¿no? Pierre Michon llega al rey cuando quiere. Fantástico, también lo recomendaría. Pues su poética es la siguiente, lo dice en este libro. La literatura es una forma venida a menos de la oración. La oración de un mundo sin Dios. O sea, para él, escribir es orar. Y bien esta oración la diriges a Dios, si eres creyente, o la diriges a la alternativa laica de Dios, llamado el todo, lo trascendente. O sea, escribe para la trascendencia. Y ya le preguntan, claro, ¿qué le falta a los escritores actuales? Dice, fervor. A los escritores y a los lectores actuales les falta fervor, porque no oran cuando escriben, hay que orar al escribir. ¿Y cuáles serían los dos defectos fundamentales de la literatura contemporánea? Diría dos. La frivolidad, bailar sobre el vacío, sobre la nada, y el autismo, el solipsismo, el narcisismo, el ombliguismo. Autores que se dedican a mirarse el ombligo y a dar vueltas por su ombligo todo el rato. Fantástico, muy bueno. Fantástico Michon. Y ahora Silvia nos leerá un textito de este libro, Vidas minúsculas, en las que él descubre la literatura. De alguna manera descubre, muy jovencito, la literatura y reflexiona al respecto. Descubría los libros, en los que uno puede sepultarse también como bajo las faldas triunfales del cielo. Aprendía que el cielo y los libros duelen y seducen. Lejos de los juegos serviles, descubría que se puede no imitar al mundo, no intervenir en él, mirarlo hacerse y deshacerse con el rabillo del ojo, y en un dolor revertible, en placer, extasiarse de no participar. En la intersección del espacio y de los libros nacía un cuerpo inmóvil que seguía siendo yo y que temblaba infinitamente en el imposible deseo de ajustar lo que se lee al vértigo de lo visible. Éxtasis de la no participación. Buah. Muy tremendo. Buah, muy tremendo. Tenemos un WhatsApp para ti. Sí, un oyente que me dice, muy buenas, ¿podrías recomendarme algún libro que no sea muy difícil de leer? Quiero decir que me haga reflexionar, pero que alguien con solo la EGB pueda entender. Si es sarcástico, mejor que mejor. El novio de la muerte. El novio de la muerte. 60 kilos. Claro. Sarcástico. Sí. A más no poder. Humor negro de por un fácil tubo. De entender. Te vas a la FNAC y así conoces a Bruno. Exacto. Extraordinario, Bruno. Extraordinario lo que nos traes hoy. Y no tiene que ver, pero un poco sí, cuando has dicho que nace en el 45, que el otro día lo pillé empezado y no tuve la precaución de guardármelo. Había un documental, y era francés, con bastante mala baba, sobre Francia y cómo se portó sobre todo París durante la ocupación. Echaron el documental Raíz de San Valentín. Eso es lo que parecía en principio, que vi el título, que era un documental, La Bella París o París y el amor. Sí, el amor en París creo que era o algo así. Pero lo veo un rato, ya lo había empezado, y era de una mala baba, y era más, cosa rara, muy crítico con los franceses. Era un documental made in France. Y entonces comentaba cómo llegan los alemanes, ocupan París, y bueno, todos inmediatamente con novia, ¿eh? Con novia de ahí. Fotos, cartas, tal. Tanto es así que nacieron 200.000 nenes que eran hijos de alemanes. De los alemanes que han estado en la ocupación.